A hablar un poco sobre alimentación de datos orgánicos y si no quieren, bueno, pues ya estamos nosotros. Bueno, buenas tardes, yo soy Eddie Castañeda, Eduardo, Eddie, como quieran, el chiste es que no importa cómo me llamo, lo importante es lo que vamos a platicar hoy. Les voy a platicar un poquito de qué es lo que hago yo y por qué este tema que les voy a presentar en esta ocasión. Primero que nada, desde hace mucho tiempo me he dedicado yo a crear tecnología para diferentes industrias, para diferentes ámbitos. Empecé a programar muy joven, por ahí de los 7 años de edad, ya voy para los 40 casi, entonces ya hay un poco de experiencia al respecto. Y bueno, esta afortunada coincidencia de haber nacido en el 75 me ha permitido ver cómo ha ido evolucionando la tecnología, pues de manera paulatina. Vamos a poner un ejemplo. ¿Alguien de aquí jugó con Atari 2600 alguna vez? A ver la mano, ¿no? ¿Nadie? Tú nada más y tú. 2 personas, que los demás tienen menos de 30 años seguramente, ¿no? A ver, levanten las manos los más de treintañeros. No, pues somos poquitos y casualmente los que jugaron Atari son menos de 30 años. Bueno, está bien. La cuestión es la siguiente. Quien haya jugado con Atari debe de recordar estos videojuegos con cuadritos, acá todos obsoletos y arcaicos, en los cuales nada más tenías una palanquita y un botón. Y si hacemos la comparación con lo que tenemos hoy en día, vamos a pensar en un Xbox 360, en el cual, bueno, pues ya podemos jugar todo tipo de videojuegos complejísimos y tiene no sé cuántos botones cada mano del controlador y ahora usas las 2 manos y usas todos los dedos. Y además estamos creando dispositivos como el Emotive que te pones en la cabeza y ya puede ver también para dónde volteas, etcétera, etcétera. Ahora, toda esta evolución que ha habido tiene hasta cierto punto una gran importancia el asunto de la simulación. Me voy a explicar. Por ejemplo, alguien llegó a ver este juego, bueno, de los 2 que vieron el Atari, llegaron a ver el jueguito de vaqueros de Atari que se llamaba Outlaw. Era un jueguito, salían 2 disque vaqueros hechos de cuadritos y en medio aparecía un arbolito. Y el arbolito era nada más una bola de cuadritos y ya, y ni se movía ni nada, o sea, era nada más hay unos cuadros y ya. Y por ejemplo ahora te metes al Xbox, prendes cualquier juego, te pones a jugar, no sé, Just Cause o Halo o Gears of War, ¿y qué es lo que pasa? Que de repente encuentras un árbol impresionante, tanto que tú como jugador ya ni siquiera te fijas en ello, ¿correcto? Tú nada más entras, buscas a quién matar y le apuntas y le disparas, pero ¿por qué pasa esto? Porque precisamente los desarrolladores hemos, y me incluyo, estado trabajando en hacer una representación sintética de nuestra realidad, a final de cuentas. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a pensar en un videojuego, y perdón que cite mucho, voy a hablar mucho de videojuegos y de música esta tarde. En un videojuego que tenga agua, vamos a pensar, no sé, Medal of Honor o cualquiera de esos en los que hay un lago, un mar. Por ejemplo, tú te acercas al agua y empiezas a ver, órale, no, pues sí les quedó chido. Empiezas a hacer algo, te empiezas a acercar y empiezas a ver que el agua es muy real. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú vas a una empresa gringa de videojuegos, por ejemplo, descubres que hay un equipo de 3 personas que está dedicada a programar un agua realista. Entonces tienes una simulación impresionante de lo que debería de ser agua. Entonces tú en tu monitor lo ves y te das cuenta y dices, oye, quedó increíble el agua, es una maravilla, ¿no? Pero sin embargo no es agua, estamos de acuerdo. Es más, ni siquiera se comportará como agua, sino que está usando un modelo matemático para hacer una representación abstracta de la realidad. Ahora, hay un asunto bien interesante con esta cuestión. Toda esta faena de crear un mundo digital y de abstraernos tiene un peligro bien fuerte. Primero, vamos a pensar en el Facebook. ¿Cuánta gente aquí es usuaria de Facebook? Ok, lo voy a preguntar al revés. ¿Cuántos no son usuarios de Facebook? Órale, un aplausote, ¿eh? La verdad. Sí, la verdad, porque es una pérdida de tiempo terrible. Bueno, el asunto con Facebook es exactamente lo mismo que estoy diciendo. Cuando tú usas Facebook, lo único que estás haciendo es abstraerte de la realidad a un plano dimensional o digital. Estás teniendo una simulación de vida. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las simulaciones? Normalmente una persona, cuando hace una simulación, se olvida de lo que es realmente, perdón por la redundancia, la realidad, tal cual, la realidad subjetiva, vamos a llamarle. Ahora,
una persona que se mete a Facebook y que está clavadísima todo el día, aparentemente tiene una vida social, pero es solamente la simulación de una vida social. En realidad no es una vida social per se. La prueba está como el chiste ese que viene en todos los memes de que tenía muchos amigos y nada y vino al funeral, ¿no? Pues sí, puros amigos de Facebook y nada más conocía a 2 personas y ya, ¿no? Entonces, la cuestión es que nosotros estamos trabajando como tecnólogos en desarrollar mundos digitales cada vez más reales. Lo cual es una reverenda, perdón por la palabra, pero es una reverenda estupidez porque tenemos un mundo real acá afuera que está esperando ser descubierto. Voy a ponerles un ejemplo para que vayamos metiéndonos al tema de alimentación de datos orgánicos. ¿Qué pasaría si un desarrollador de videojuegos, en lugar de poner un árbol simulado con una figura matemática compleja, tomara los datos directamente de los árboles que tiene en su propio campus? Eso estaría más interesante, porque por ejemplo si hubiera mucho viento en su oficina, pues los árboles del videojuego se moverían con mucho viento. Si hubiera, no sé, mucha luz, podríamos tomar las condiciones de iluminación, etcétera, etcétera. Y eso es precisamente de lo que se trata este tema. Datos orgánicos. Vamos a tocar rápido el tema de los datos orgánicos. Un dato orgánico es un dato que viene tomado de la naturaleza directamente. ¿Se acuerdan de esta película viejísima? Creo que era del 94, Tornado. Donde salió una vaca volando y no sé qué tanto. Todo el mundo se acuerda de la vaca y del tornado nada más, nadie se acuerda de qué era la trama ni nada, pero la vaca la recordamos todos. Bueno, en el caso de esta película, ¿se acuerdan que traían unos contenedores que eran unos cilindros, los cuales sueltan una serie de esferas y estas esferas son atrapadas por el huracán y con esto pueden tomar una medición, una lectura? Bueno, ese es un gran ejemplo de lo que sería alimentación de datos orgánicos, porque lo que estamos haciendo es, en lugar de calcular o de simular un vórtice de un huracán o lo que sea, pues estamos aventándole al huracán todos estos dispositivos que nos permiten tomar la medición, la fuerza, los vectores, la intensidad, el ritmo, etcétera, etcétera. Ese es un buen ejemplo. Sin embargo, son muy pocos o son muy pocas todavía las cosas que se han hecho al respecto. Vamos a retomar el tema y vamos a amarrarlos. Los mundos simulados. Todo mundo se concentra en hacer una simulación perfecta. Y nos estamos abstrayendo cada vez en realidades digitales. Por otro lado, tienes afuera árboles, tienes agua, tienes patos, animales, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no los estamos empezando a perder de vista y estamos empezando a disfrutar más un wallpaper que tenga un atardecer increíble, bonito y todo ese rollo, en lugar de salirte tú de tu oficina, voltear al cielo y decir, órale, está hermosa la tarde. ¿Ya cuánta gente realmente se toma el tiempo para mirar al cielo? ¿Quién de aquí? Ay, sí, ahora resulta que todos. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, ok, ahora vamos a seguir hablando de la información. Vamos a hacer una diferenciación de 2 elementos que son críticos para nuestro tema, que son datos e información. ¿Cuántos datos hemos generado desde el advenimiento de la tecnología para acá? Simplemente, yo me acuerdo, porque les digo que me veo chavo, pero ya no estoy tan chavo. En el 94, cuando empezó a salir todo este asunto de la web, a finales de 94, principios del 95, que empezaron a hacerse los primeros desarrollos de Internet en México, desde ese entonces para acá, nosotros como usuarios hemos estado regalándole a los servidores una cantidad de datos impresionantes sobre nosotros. Por ejemplo, Foursquare. Hay mucha gente que usa Foursquare, entonces llegan al baño, voy al baño y estoy en el baño de mi casa. Van a la librería, estoy en la librería. Estoy acá, estoy allá. ¿Y qué es lo que pasa? No nada más le estás diciendo al sistema, como le dicen algunas personas, en dónde te encuentras, sino que además tú estás generando un montón de información basura, porque al final de cuentas, ¿a cuántas personas les va a servir saber que estuviste en Starbucks ayer en la noche? Claro, les sirve increíble a Starbucks porque así ellos se dan cuenta pues de que realmente eres un cliente común y si lo amarran con tu ticket, pues obviamente se dan cuenta que todos los jueves vas por un capuchino de coco o lo que sea. Entonces, toda esta información que nosotros estamos generando, todos estos datos que nosotros estamos generando, están ocupando allá afuera espacio, tiempo y energía. Vamos a hacer un paréntesis para decir que la energía es uno de los aspectos más importantes y más subvalorados de nuestra civilización.
Por ejemplo, vamos a hablar simplemente del paradigma espiritual. ¿Cuánta gente dice, ok, yo quiero brincar de aquí al aspecto espiritual? Ok, pero te estás pasando por alto el aspecto energético, a final de cuentas. El aspecto de la energía es muy importante. Cada byte que nosotros generamos, cada pedazo, bueno, cada voltio que se usa para trasladar nuestra información de un lado al otro, es energía que se está, según mi punto de vista, en la mayoría de los casos, malgastando. Pero más allá de la energía y del recurso que esto está tomando, es el riesgo de generar un montón de información basura de la cual no podemos sacar absolutamente nada. Desgraciadamente con esto estamos generando una dependencia hacia la tecnología de la cual ya no vamos a poder escapar. Simplemente, ¿cuántas personas de aquí usan cuenta de banco? Y yo no. ¿Nadie? Ahora resulta que nadie, ¿no? 2, 3, 4, 5, ándeles. Ok, ya van como 10 personas que tienen cuentas de banco. ¿Qué va a pasar si estas personas tienen una cantidad de dinero y de repente entra un hacker y ¡fum! Pone todas las cuentas en ceros? No puede tocar el dinero, pero regresa a las cuentas a ceros. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que nadie va a saber de quién era qué dinero, y esa es una verdadera catástrofe. Estamos dependiendo demasiado de la tecnología. A ti te pagan, te dan dinero, no es que valga mucho la moneda o el papel, pero por lo menos tienes ahí el sustento de que tienes dinero, o de que en teoría el gobierno tiene tu valor. En el momento en el que tú depositas ese dinero en el banco, lo único que te queda es un papel que realmente no tiene ningún valor real. Lo mismo pasa con la información, exactamente lo mismo. Estamos generando un montón de datos que están explotando únicamente ciertas compañías, que son las que están aprovechando toda esta información que les regalamos, y nosotros, ¿qué vamos a hacer con ella? Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de lo que es tu vida, así, la tuya. Piénsalo en ti. Tienes IFE, ¿correcto? Posiblemente tengas pasaporte, posiblemente una cuenta de banco. Si alguna vez compraste, no sé, en Electra o algo, abonos chiquitos o lo que fuera, tienen tu registro allá. También tienen tu registro médico, si tienes seguro social o si tienes un BRIM o lo que sea. Ahora, toda esta información está generando un clon tuyo digital. Es decir, que tú estás formando tu propia personalidad en un ambiente que está conformado de electrones, de unos y ceros, de 5 y 10 volts. Entonces participando ya de manera digital dentro de un mundo digital y estás abandonando tu vida real por participar todo el día en Facebook y por estar comprando cosas y entras a internet a buscar cosas en Mercado Libre, eBay, etcétera. Entonces ahí tenemos un problema bien grande. Por un lado tenemos un montón de gente que está tratando de replicar las conductas naturales dentro de un dominio digital, lo cual, repito, para mi punto de vista es una estupidez. ¿Para qué queremos hacer árboles más reales en la computadora si tenemos árboles reales allá afuera, ¿no? Y por otro lado, todo lo que estamos creando le hace arte visual, programación, animación, edición de video, música, está adquiriendo una cuadradez inherente al medio. Es decir, tú ya no puedes, por ejemplo, tomar una foto con una cámara de 20,000 megapíxeles, pero no es lo mismo que tomar una foto con una cámara reflex con rollo en donde el haluro de plata sí puede pintar medio píxel. ¿Cómo pintas medio píxel en una cámara digital? No puedes, ¿no? Por eso quieren más megapíxeles y más megapíxeles para poder hacerlo. Yo agarro con una cámara normal, hago una ampliación y ya la tengo de tamaño completo, y si es formato medio, pues ni se diga. Ahora, la cuestión es que nosotros estamos esforzándonos en reproducir una vida real dentro de un mundo sintético. Vamos a dejar ahorita de lado el tema de lo peligroso que puede ser esto con respecto a la pérdida de identidad. Vamos a enfocarnos más al tema. ¿Qué pasa si en lugar de nosotros crear datos o crear información sintética, cuadrada, que se sienta toda cartonada, mejor tomamos datos directamente de la naturaleza o de aspectos de patrones orgánicos para poder generar información? ¿Información de qué? Se preguntarán ustedes. Vamos a pensar en un artista visual que necesita de repente hacer una pieza que haga uso de paisajes, por ejemplo, que quiera capturar la esencia de lo que es el movimiento del sol a través de no sé qué cosas. Pero amarremos la diferencia entre datos e información, para que quede claro. Datos es cualquier pedazo de... pues cualquier dato, cualquier unidad mínima que tenga algún conocimiento, es redundante, perdón, dato, ¿no? En pocas palabras. Un dato es inútil, un dato como tal no sirve de nada. Si yo llego y les digo, oigan,
Jóvenes, la casa de bolsa anunció que el Nasdaq de Nueva York acaba de subir 30 puntos y medio. Los que lo entienden, para ellos eso es información. ¿Por qué? Porque están alcanzando a comprender, porque dicen, ay, 30 puntos, oye, pues ahorita es cuando, ¿no? Nosotros que no entendemos, bueno, los que no entendemos de la casa de bolsa en eso, nos pueden decir misa y de todos modos nos vamos a quedar con la inutilidad de ese dato, porque al final de cuentas no nos sirve de nada. Es decir, un dato se vuelve información cuando representa utilidad para alguien. Y esto es hablar del valor sígnico de las cosas. Por ejemplo, mucha gente está consciente del valor económico. Si yo les digo, oye, ¿cuánto cuesta un iPad? No, pues como 12,000 pesos. Mucha gente está consciente, por ejemplo, del valor espiritual de las cosas. No, es que para mí, mi religión o lo que tú quieras. Sin embargo, pocas personas están conscientes del valor sígnico de la información como tal. Vamos a pensar en un documental, aprovechando que está por aquí mi amigo Raúl, cineasta Raúl Cuesta, que hizo un documental muy bueno, por cierto. ¿De qué sirve un documental que nos informe, por ejemplo, sobre la sequía en el Valle de Chalco, si de todos modos nosotros no podemos hacer nada con él? Ahora, el asunto es que estamos llenando nuestro panorama digital de puros datos, no de información. Y está en nuestras manos crear herramientas que tomen esos datos y lo conviertan nuevamente en información para que sea de utilidad. Ok, ¿hasta aquí vamos bien o ya me fui muy raro? No, vamos chido, ¿no? Ok. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que serían los datos orgánicos como tal. Hablar de datos orgánicos representa abstraer nuevamente dentro de un proceso digital algún elemento de la naturaleza, que es la parte complicada precisamente. Cuando nosotros empezamos a analizar, por ejemplo, el movimiento de un árbol, podemos descubrir que no es predecible para nosotros, en pocas palabras. Todos vimos Jurassic Park, me imagino, ¿no? ¿Y alguien que no haya visto Jurassic Park? No, ¿va? Ah, sí, me sorprendería mucho, la verdad. Ok, ¿se acuerdan de esta escena en donde la teoría del caos y sale este tipo hablando y se pone la gota de agua y esa gota de agua corre por su brazo pero no sabe para dónde? Precisamente para hablar de la teoría del caos. La teoría del caos es bien importante porque nos permite de alguna manera remover lo que sería el vendaje en los ojos que se llama el azar. ¿Alguien cree en el destino aquí? A ver, levante la mano el que cree en el destino. Ájale, así me gusta, Chihuahuas. Ok. ¿Alguien cree que hay algo ya escrito? Pues no, ¿verdad? Tal cual. Ok. Lo que sí les puedo decir es que el universo está lleno de patrones, ¿correcto? Vamos a pensar en números aleatorios. Hace, ¿qué será? Como unos 4 o 5 años empecé a... Órale, se soltó el aguacero, esperemos que no haya goteras aquí arriba del escenario. Bueno, peor aún allá porque se van a tener que mojar. Hace unos 4 o 5 años empecé a hacer un estudio sobre números aleatorios. Los números aleatorios son números generados al azar. Hay varias fórmulas que se pueden utilizar para generar este tipo de números, los cuales son muy importantes. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes los números aleatorios? Uno, nos permiten hacer videojuegos. Si nosotros metemos cosas en videojuegos, por ejemplo, para que te salga el monito, que no siempre te salga en el mismo lugar, o no sé, por ejemplo, en el arte visual para darle cierto grado de organicidad al asunto. Es más, vámonos más sencillo. En un casino, por ejemplo, las maquinitas estas. Los casinos, por ejemplo, trabajan con 2 tipos de algoritmos para generar números aleatorios, que son el algoritmo de Monte Carlo y el algoritmo de Las Vegas. Estos están creados, para usar una fórmula matemática que genere números aleatorios. Para que un número se considere aleatorio, tiene que cubrir con aproximadamente 90 y tantas condiciones de un criterio, por ejemplo, que no se repita dentro de tantos ciclos, que no tenga una regularidad con los demás números, etcétera. Es muy difícil generarlo. Y cuando yo me metí a investigar este asunto, mi ilusión era un poquito venderle esta tecnología, por ejemplo, a un casino grandísimo para que pusiera una pecera en medio, y por ejemplo que en las máquinas pudieras tener 5 cámaras y esas 5 cámaras apuntaran a 5 lugares diferentes de la pecera. En la pecera pues hay tortugas, delfines, peces, algas, qué sé yo. Si nosotros generáramos una manera de generar números aleatorios a través de estos elementos visuales,
seríamos capaces de decirle al cliente del casino que él podría influir en su propio destino y tener un poco más de suerte y no estar limitado nada más a jalar a la maquinita, sino también tener la oportunidad de decir de dónde viene su suerte. Por ejemplo, alguien que diga, es que a mí me trae buena suerte la tortuga y yo pongo la cámara donde pasa la tortuga, por ejemplo. Sin embargo, 2 o 3 años de estar como locos investigando con matemáticos y no sé qué tanto rollo, y no se va a poder nunca. ¿Y saben por qué? Porque el azar no existe, es así de fácil. Nada pasa al azar en este universo. Absolutamente nada, nada, nada. No hay una fórmula matemática para el azar, y es curioso porque las matemáticas tienen fórmulas para todo, menos para el azar porque no existe. Entonces, lo interesante de este asunto es que estamos hablando de una cuestión en la cual nosotros estamos en un universo que funciona con base de causa y efecto. No, nada ocurre por casualidad, sino por causalidad. Esto ya lo sabemos todos, esto no es nuevo ni nada por el estilo. Sin embargo, es un tema importante porque cuando nosotros empecemos a tratar de interpretar la naturaleza para convertirla en datos o información, pues tenemos que entender los patrones que están detrás de ella para que podamos entonces sacarle jugo. Entonces, ¿de qué se trata la alimentación orgánica? Vamos a pensar en un proyecto. ¿Qué pasa si yo, alguien de aquí hace música, alguien que haga música con live o algo así? 1, 2, 2 y ya nada más. Bueno, ok, las personas que hacemos música, por ejemplo, sobre todo los que usamos sintetizadores, ya vi quién es el que hace música, claro. Sobre todo los que usamos sintetizadores, lo que hacemos es que vamos cambiando los parámetros, por ejemplo, para abrir más una señal o cerrarla más para darle, no sé, una salida con más efecto, con distorsión, con un eco, etcétera. Y normalmente esos datos nosotros los modificamos a través de perillitas o pues de cómo nos da a entender nuestra naturaleza. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tomara los datos directamente del sol y en lugar de yo moverle a la perillita, captura esos datos y se los alimento a mi programa de música? Ese podría ser un ejemplo. Déjenme enseñarles algo. Se me había olvidado sacarlo, ya ven. Eso es precisamente de lo que se trataba este experimento. Les voy a platicar. La cuestión es la siguiente. Nosotros queríamos darle un elemento de sonido orgánico pues a la música que estábamos haciendo. Entonces lo que hicimos fue, creamos este Arduinito, es un sistema muy sencillo con una fotoresistencia que lo que hace es básicamente capturar la luz solar o cualquier tipo de luz. Lo que hicimos fue ponerlo en una ventana 24 horas. Entonces lo que hizo esta cosa fue capturando la salida del sol, toda la parte del cenit y después la bajada, la caída, y pues nuevamente la oscuridad. Y después, una vez que capturamos esta información, se la alimentamos a través de un par de softwares que hicimos a otro Arduino. Este Arduino lo que hace, que de hecho me vi tramposo porque estoy usando una charolita para la MIDI jacket, pero bueno, lo que hacía este Arduino es que tú tomabas la información aquí, la recibías en la computadora y esa información luego la vaciabas en este Arduino. Este Arduino lo conectas a tu, no sé, por ejemplo a tu live, a tu sintetizador o a cualquier dispositivo que quieras que haga música, y lo que hacía es que con cada uno de los 4 botones generaba la información tomada del sol para que sonara ya en la música, por decirlo de alguna manera. Desgraciadamente no pude traer la parte de la música porque no tengo licencia de live, pero les traje aquí unas diapositivitas de cómo se ve, para que se den idea de cómo está la onda. Ok, la pantalla de captura, la que les digo que... A ver, denme un segundito, porque estas computadoras son rebeldes. ¿Ya abrió allá? ¿Ya se ve algo? ¿No va? A ver, ahí les va. Ok, esta es una de las pantallas de captura. Si se fijan atrás hay como una serie de líneas azules que son el comportamiento generado por el paso del sol en una ventana determinada. En el momento que yo tomé esta llevaba 56.888 segundos arriba y capturó 935 sampleos. La cuestión es que
Este estaba configurado para tomar una muestra cada minuto. Obviamente este software se puede configurar para que la tome cada segundo, cada día, cada hora. Y además te tomaba ahí una foto para que vieras cómo estaba la condición de iluminación. Ahora, esta otra es parte del software que genera la información que se va a la cosa que va a hacer sonar la música. Si se fijan, ese movimiento, los tres son movimientos del sol, el primero y el tercero se repite. Ahora, si una persona trata de replicar ese movimiento, va a ser un movimiento parejo, lisito, suave. Sin embargo, el sol, el paso de las nubes, las diferentes circunstancias atmosféricas nos ayudan a que se generen muchos errores. Ya vieron cómo se ve, así como piquitos, etcétera. Eso es precisamente tras lo que vamos, tras generar cosas que se vean más humanas. Por ejemplo, en el caso de la música pasa muy seguido, que de repente un artista dice, es que yo quiero que suene más natural mi música. Entonces mete una batería sintética con una caja de ritmos y lo que hace es desfasarle tantito el bombo, tantito la tarola, por allá le desfasa los contratiempos para que se escuche como que lo toca un humano, en lugar de que lo toque un humano y venga con sus errores naturales. Bueno, pues si lo vamos a hacer sintético y tomamos datos directamente de este tipo, podríamos darle ese aspecto de aleatoriedad, por decirlo de alguna manera, pues de manera elegante, ¿no? Además es a través del paso del sol. Bueno, esa es la otra parte, déjenme enseñarles. Ahora, ¿qué es lo que hacía? ¿Cómo se subía eso al Arduino? El programa te generaba un código fuente, ese código lo copiabas, lo pegabas y lo subías al Arduino y santo remedio. Ok, bueno. Por ahí traía, miren, déjenme les muestro un poco de, no latino. Ok, aquí está para que vean más o menos cómo está el muestreo. No latino. Por cierto, comentario, cuídense las manitas, túnel carpal es muy feo, si pueden cuidarse las manos, háganlo. Ok, acá está. No latino, ¿alguien ve mi mouse por allá? Ya lo vi. Perdón, de por si uno es atarantado y luego así, pues con más ganas, ¿verdad? Precisamente todo ese paso del sol que vieron, toda esta información que están viendo es una toma cada minuto durante casi 24 horas. Y toda esa información queda capturada en el sistema y esa es la información que se utiliza para generar música. Pero bueno, esto lo hemos visto todos, es un timelapse. Bueno, bla, 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 mucho rollo. Ok, ahora, ¿qué otro tipo de cosas podemos tomar? Hay un montón de posibilidades de donde nosotros podemos sacar información. Vamos a pensar por partes, vamos a pensar primero en agua. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, aventamos un LED adentro de una pelota de plástico, en una cubeta, en una pecera con agua y le damos movimiento? Podemos poner una cámara enfrente, por ejemplo, y capturar el movimiento natural de las olas para después reproducirlo dentro de nuestra programación, por ejemplo. Podríamos hacer, por ejemplo, también dentro del agua, las olas del mar, en lugar de simularlo a través de un proceso matemático, pues precisamente con estas compuertas que les decía o cosas por el estilo, tomar información de aquí y de allá, procesarla. Otro ejemplo, vamos a pensar es más, aquí los traigo, denme un segundito. Vamos a pensar en cuestiones orgánicas, hablando por ejemplo de lo que genera la gente, todas las personas generamos información. ¿Qué pasa si pudiéramos apreciar de otra manera esa información? De eso se trata este ejemplito que les voy a poner. Perdónenme, de verdad estoy pero mal con esto de la muñeca. Ahí les va. Un segundo en lo que carga, aquí está. Este es un ejemplo bastante decente. Lo que estamos haciendo aquí es que estamos tomando los patrones orgánicos generados. Se cerró. Estamos tomando los patrones orgánicos generados por la gente que está participando en Twitter. Este ejercicio lo que hace es que selecciona dos palabras, en este caso vida y libertad, se conecta a Twitter
saca toda la información que tenga que ver con las palabras que están ahí escritas y las empieza a soltar a manera de, pues como si fuera una llave de agua, en pocas palabras. Esta aplicación puede ser interesante porque, por ejemplo, nos permite analizar realmente el comportamiento de las personas. Si tú pones la palabra sexo a las 11 de la mañana, caen 1 o 2 cuadritos. Si tú pones la palabra sexo a la 1 de la mañana, en viernes o en sábado, va a estar atascado de cosas, ¿no? Y digo, podemos considerar que esto es un ejemplo de información generada orgánicamente porque la información que está posteando la gente en Twitter pues no obedece a ningún criterio sintético lógico, simplemente está obedeciendo a una cuestión orgánica que depende del factor humano, en pocas palabras, ¿correcto? Ok, se nos acaba el tiempo rápido. A ver, me voy a apresurar con otro ejemplo que traigo por acá. Ay, se me cerró. A ver, aquí está ya. Ok, esto que van a ver ahorita se llama mitote y es precisamente una máquina para tocar bajos, sin albur. Ahí les va, denme un segundo. Ok, ¿qué es lo que hace esta máquina? Bueno, este software. Lo que hace este software básicamente es tomar datos de árboles, el movimiento de las hojas, el color, para convertirlos en una línea de bajo. Ya ha habido muchos experimentos en los cuales las personas de repente agarran y generan ruiditos y frecuencias. Sin embargo, esto pretende hacer propiamente lo que sería música, conectándolo a través de una webcam, que obviamente pues va a ser un poco complicado. ¿Alguien trajo un árbol? ¿Alguien trae un árbol para probarlo? ¿No? Afortunadamente se me ocurrió meterle un videito por ahí para probarlo. Ok, ¿cómo funciona este asunto? A ver si con eso, ¿un árbol? No, está chido, además. No. ¿Qué es lo que hace? Tenemos 2 parámetros. El primero es un parámetro que va a calcular la armonía con la cual se va a generar el tono de la música que genere, que es el primer cuadrito que vemos aquí a la izquierda. El segundo cuadrito, este que está acá, es el que va a calcular la métrica o el que va a decir a qué hora tocar la nota. La primera es la nota y la segunda a qué hora es la nota, en pocas palabras. Ahora, ¿cómo se calcula? Es un relajo, ¿eh? Primero yo tengo que colocar esta caja en donde yo quiera. Si se fijan acá arriba, tengo la nota que me regresa esa porción en particular. Por ejemplo, si yo lo pongo acá, pues me va a regresar que es pues verde, obviamente, digo, los árboles son verdes. Lo voy a hacer un poco más chico, lo voy a poner acá para que me reporte un rojo, o acá para que me reporte de repente un azul. Ay, por ahí se me va el azul. Bueno, si se fijan, va cambiando la nota. Lo que estamos aquí haciendo es hacer una transformación sencilla de lo que es la gama de colores a una gama musical, que como criterio, como breviario cultural, a ver, si yo les preguntara, del infrarrojo al ultravioleta, ¿cuántas notas musicales creen que haya de diferencia? ¿Alguien? No, ¿verdad? No se la sándwich. Bueno, 4 notas. ¿Qué quiere decir? Que si tú vas desde el infrarrojo al ultravioleta y conviertes la longitud de onda de nanómetros en ondas de sonido, en frecuencia, vas a tener mi, fa sostenido, sol y sol sostenido. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que estamos viendo realmente no representa ni siquiera una octava, un do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ni siquiera es eso. O sea, estamos totalmente cegados y limitados pues a lo que nuestros ojos nos permiten. Pero bueno, ese no es el caso. El caso, déjenme aventar otra vez la ventana para allá que se me perdió. Ahí está. Bueno, el caso es que en este caso lo que hacemos es que hacemos un análisis de color, se hace una interpolación de todos los colores precisamente para calcular cuál es el color promedio, o tiene una segunda metodología que es para agarrar el color más predominante, y el color es lo que nos va a determinar si es do, re, mi, fa, sol, la o si. Y dependiendo de eso, la segunda cajita, que es la que vamos a poner por acá, a ver, por ahí está bien, esta incluye un detector de movimiento. Si se fijan, este cuadrito es lo que agarra la primera caja, este cuadrito es lo que agarra la segunda caja, y con la segunda caja determina si va a tocar una nota que sea un octavo, una nota completa, un 16avo, etcétera, etcétera, que son las notas que están acá abajo sonando. A ver, vamos a ver si suena, ¿va?
No, no suena. A ver. ¿Me abres audio de aquí, porfa? Ahí está. Ok, eso que estamos oyendo lo está generando el árbol, tal cual. Así, tal cual. Sí, aplauso, Chihuahuas. Pues cuántas veces prometen el árbol en esto. Digo, y claro, el árbol no estudió música, ¿no? Digo, pues obviamente no es muy buena su música. Ahora, todo esto se puede ir modificando según los parámetros. Por ejemplo, si yo muevo esto para otro lado, cambia. Por ejemplo, voy a aventar esto para acá para que cambie la melodía. Lo puedo hacer más grande. Puedo jugar con los parámetros. Por ejemplo, si quisiera que se enfocara más en notas largas. Ahora, más o menos cómo funciona. Ya quedamos que esta nos da la nota y esto, la cantidad de ruido, más bien la cantidad de movimiento que se detecta generado por el árbol, es la que va a determinar si una nota es más corta o más larga. Por ejemplo, empieza, si no genera mucho movimiento el primer modo, pues te va a generar un 16avo, un octavo, ¿no? Notas cortas. Si genera mucho movimiento te va a generar notas largas, o lo puedes invertir para que empiece haciendo notas largas y mientras más movimiento haya, pues te genera notas más cortas. ¿Qué les parece? ¿Está monón, no? Ahora, ¿cuál es la idea? Les voy a soltar una idea, a ver si a alguien de aquí se le prende el foco a hacerla, si quieren la hacemos juntos. Una orquesta natural. Ahorita todo el mundo se está comprando sus Korg, sus Electrive, su toda bola de sintetizadores. ¿Qué pasa si hiciéramos varios instrumentos así? Por ejemplo, uno que usara la cimática de... Ah, caray, me botaron. Uno que usara la cimática del agua, por ejemplo, generada por... Ay, a ver, espérenme tantito, está medio marciano esto de la pantalla. Ahí está. A ver, lo voy a callar tantito. ¿Sí se cayó? No se cayó, ¿eh? Es necio como su creador. Ok, imagínense que podemos, por ejemplo, poner una cubeta y en esa cubeta hacerla vibrar con algún movimiento. Esas ondas que está generando, capturarlas a su vez con video, con algún tipo de sensor y utilizarlos para generar música. ¿Qué pasa, por ejemplo, si pusiéramos al perro loco que diario sale corriendo por la mañana, un acelerómetro, un giroscopio amarrado al cuello, lo soltamos y los datos que genera los usáramos, por ejemplo, para generar música? O bueno, vamos a dejar de hablar de música. Capturar las gotas de lluvia con una cámara o con una placa sensora de estas que venden ahora como por 400 pesos para ir generando un terreno en el cual se van a enfrascar en batalla los dos personajes de nuestro videojuego. En un terreno generado orgánicamente. Ya no se trata de que agarro ya pues un planito y aquí medio le subo, le bajo, uso un fractal de Mandelbrot y ya. Podríamos hacer cosas realmente interesantes como esa, imagínense. Sacas acá, pones la camarita y el terreno en el que vas a jugar está siendo generado por la lluvia que está fuera de tu casa. Eso sería algo interesante, ¿a poco no? O pintar un cuadro, por ejemplo, de puntillismo, qué sé yo. Pero bueno, ¿qué datos podemos interpretar? ¿Cuánto tiempo? Ya mero, ¿verdad? Caput. 10 minutos, ok. Bueno, pues ya mero se acaba este asunto. Vamos a cerrar rápidamente el tema. ¿Qué cosas podemos interpretar? Hace rato habíamos mencionado algunas, fuego, agua, aire, tierra. Vamos a pensar en temperatura. ¿Qué les parece la temperatura, la luz ambiental, la humedad? Por ejemplo, en cuestiones de tierra podemos pensar en la ubicación, la elevación, podemos hablar de vibración, podemos hablar de sonido, podemos hablar de campos electromagnéticos, podemos hablar de fórmulas matemáticas, podemos hablar de comportamiento humano. Por ejemplo, podríamos poner una cámara fuera del metro para ver qué tanto se junta la gente, los flujos, etcétera, etcétera. Pero, ¿para qué queremos toda esta información que podemos generar? Híjole, pues eso ya depende de ustedes. ¿Que alguien de por aquí hace videojuegos? Ándale, uno, no, pues chido, padre. ¿Quién, bueno, música ya vimos, dos por ahí. ¿Quién hace video? ¿Video? ¿Alguien? ¿Video? Ok. ¿Programación? 3. Ah, aquí sí hay más. Bueno, ¿y todos los demás qué hacen? ¿No hacen nada? Bueno, la cuestión es la siguiente. Dentro de, por ejemplo, podemos encontrar prácticamente cualquier tipo de aplicación. De lo que se trata este asunto de organización, digo, de alimentación de datos orgánicos, es precisamente que podamos quitarle lo cuadrado a nuestro trabajo,
que ya no tengamos que limitarnos a meterle el feeling humano nosotros, sino que nosotros podamos tomar directamente ese feeling, por decirlo de alguna manera, de la naturaleza e incorporarlo dentro de nuestros sistemas. Entonces, ¿qué se puede hacer con esto? Bueno, pues depende de ustedes, la imaginación está en ustedes, no sé qué hagan, la gente que programa, bueno, muchos hacen sistemas administrativos, pero ahorita esto viene en boga. ¿Por qué? Porque imagínense una obra de teatro en la cual la puesta en escena, la ventana refleja exactamente la temperatura, bueno, la luz de la temperatura, la luz del color, digo, la temperatura del color que hay en Japón, por ejemplo, donde se supone que está la obra, porque a los locos productores se les ocurrió poner una estación de lectura en Japón. Podremos hacer cosas verdaderamente interesantes y lo más importante de todo, podríamos escapar de esta cultura digital que francamente nos está arrastrando de manera inútil hacia abajo. Yo antes de despedirme y antes de dar pauta para alguna pregunta y respuesta si quisieran o algún trauma, algún comentario, incluso mentadas de madre, es lo siguiente, estamos perdiendo nuestra identidad como seres humanos. Nos estamos volviendo hiperconsumistas, ya todo el mundo quiere traer la mejor tablet, el mejor equipo de sonido, los mejores audífonos, la mejor computadora, la mejor ropa, el mejor coche. ¿Qué es lo mejor? Lo que te están vendiendo en la publicidad, otro de los dominios digitales engañosos que estamos perdiendo nuestra manera natural de ser. La prueba está en que ya prácticamente lo que les decía al principio de la conferencia, la gente es más capaz de ver un wallpaper y decir, oye, está hermoso tu wallpaper, increíble, y no salir y disfrutar un atardecer en persona. Ahora, el problema con este hiperconsumismo y con este asunto de las tecnologías es que estamos dejándole a otros nuestra tarea de pensar y nuestra tarea de sentir también.